Bienvenidos a un nuevo tema de inyección electrónica. En este tema aprenderemos a utilizar el multímetro o tester digital. Como ya llevamos en teoría resistencia, corriente y voltaje eléctrico, es muy importante la teoría. Ahora, muy bien, según la teoría llevamos dos tipos de voltaje: el voltaje en corriente alterna y el voltaje en corriente continua. En este equipo, en el tester, vamos a ubicar cómo medir el voltaje en corriente alterna. Acá podemos ubicar que el voltaje en corriente alterna, este equipo mide desde 2, 20, 200 hasta 700 voltios en corriente alterna. Las borneras de conexión que se utilizan, acá en el tester podemos apreciar que el que se utiliza es este punto COM, que dice que es de común. Generalmente se utiliza un cable negativo. Hay dos borneras que son estas. Una viene son una bornera es de color rojo y la otra bornera es de color negro. El negro se coloca en el punto COM y el rojo se coloca en este otro punto de conexión donde dice voltaje, y a la vez también se puede medir resistencia, pero esto es según el selector. Si se utiliza el selector en este punto, se lo coloca en resistencia. Estos dos puntos de conexión van a medir resistencia. Pero si colocamos el selector en voltaje, se va a medir voltaje. Lo propio, para medir voltaje en corriente continua, el selector lo ubicamos donde dice voltaje y tiene esta línea y esta línea segmentada, y el voltaje en corriente continua, este tester puede medir desde 200 milivoltios hasta 2, 20, 200 y 1000 voltios. Ahora, muy bien, acá tenemos otro tester en la cual lo propio, ¿no? El voltaje en corriente continua en este tester podemos medirlo desde 200 milivoltios, 220 hasta 1000 voltios, y en corriente alterna nos da la posibilidad de medir, no sé si aprecian, desde 2 voltios hasta 750 voltios en corriente alterna. Aquí dice voltaje, y con este símbolo nos da a indicar que es corriente alterna. Las borneras que se utilizan, como ya dijimos, se utiliza el COM, que es el común para la medición en las diferentes unidades. Este común, y la línea misma indica, ¿no?, con este punto, voltaje. Acá también podemos medir las otras unidades según lo que vamos a medir: resistencia, ángulos y RPMs. Ahora, muy bien, acá también hay otro tester en la cual en este equipo también el voltaje se selecciona. Ya sé que si queremos medir corriente alterna se colocaba acá, si queríamos medir en corriente continua directa se colocaba acá, y ahí podías medir el voltaje. Y si la escala de medición que utiliza este tester es de 200 milivoltios, 2 voltios, 20 hasta 600 voltios. Ahora tenemos este otro equipo. Lo propio, en este equipo el voltaje en corriente continua mide desde 200 milivoltios, 220, 200 hasta 300 voltios. En la red de la casa, en la red de nuestros hogares, tenemos 220 voltios y 50 Hz, pero es en corriente alterna. Entonces tendríamos que colocarlo en corriente alterna. Voltaje en corriente alterna en este equipo también mide desde 200 milivoltios hasta 300 voltios, y tanto lo ubicamos. Si queremos medir corriente alterna en primera instancia, lo vamos a colocar en el selector, como indica esta flechita, en 300 voltios, y está en voltaje alterno. Ahora, muy bien, las borneras de conexión dijimos en este equipo, por ejemplo, acá dice COM, es el común, y acá, si se aprecia, aquí está el voltaje. También se utiliza esta bornera para resistencia. Entonces coloquemos las borneras. El negativo o la bornera negra se coloca en el COM, y la otra bornera, la roja, se utiliza en voltaje.
Y el selector lo utilizamos como ya dijimos, en voltaje alterno. En esta primera instancia vamos a medir el voltaje de la red, entonces está en 300. Encendemos el equipo y efectuamos la medición. Como pueden apreciar, mide 221,22, va fluctuando. 220 voltios, ese es de la red, ese es en corriente alterna. En el automóvil, como sabemos, se utiliza una batería y la batería es de 12 voltios, corriente continua. Entonces, para conocimiento general, no vamos a utilizar el voltaje eléctrico, solo es para conocimiento general. Acá tenemos una fuente de voltaje que utiliza la energía de la red 220 voltios, tiene un transformador, internamente tiene un transformador que convierte 220 voltios a 12 voltios y tiene un circuito rectificador que rectifica a 12 voltios en corriente continua. Ahora, muy bien, para realizar la medición de corriente continua, nos vamos al tester y ubicamos voltaje en corriente continua con esta línea, ¿no? Esta línea segmentada y esta línea, una sola línea, ¿no? Y una línea segmentada. Entonces, como dijimos, esto marca entre 12 y un poco más de voltios, está fluctuando entre 12 voltios. Entonces, en la escala utilizamos, no vamos a utilizar 300 voltios, 12 voltios es muy chico, entonces lo adecuamos la escala según el voltaje que vamos a utilizar. Como es 12, entonces si nos vamos a 2 voltios es muy chico, entonces tendríamos que ubicarlo en la posición de 20. Lo colocamos en la posición de 20 voltios en voltaje continuo. Y ahora procedemos a la medición. Encendemos el equipo. El negativo generalmente en electrónica se utiliza como la bornera, la punta negra se utiliza como negativo y la punta roja se considera como positivo. Entonces colocamos la punta negra a la bornera negativa y la otra punta roja a la bornera positiva y hacemos la medición y ahí tenemos que esta fuente de alimentación entrega 13.13 voltios en corriente continua. Como estamos en corriente continua, también podemos hacer las mediciones por ejemplo, de estas pilas que todos conocemos, ¿no? Que son de 1.5 voltios y que denotan, ¿no? La polaridad es negativo, es positivo. Colocamos la punta negativa al negativo y la otra punta al positivo y este marca 1.64 voltios. Ahora, muy bien, ¿qué pasa si esto lo volcamos? Entonces la punta negativa lo ponemos al positivo, como dijimos que este es negativo. En corriente continua no pasa nada. En el tester van a ver qué es la diferencia, qué es lo que va a pasar. Aparece un signo de negativo, ¿no? Nada más. Se lo colocamos en la posición correcta y este va a marcar 1.6 voltios en voltaje continuo. Y tenemos también esta otra pila de las pilas recargables. Estas pilas recargables, cuales indican también la polaridad que tenemos, que indica la polaridad positivo. Entonces, si lo conectamos, esta pila marca 3.28 voltios. Entonces, el tester nos sirve, ¿no? Para hacer las diferentes mediciones de estas pilas, baterías, por ejemplo, estas pilas de esas baterías que utilizan en los autos de control, inclusive para alimentar los testers digitales se utilizan estas baterías. Estos testers multímetros utilizan estas baterías. Después de un cierto tiempo se agotan y generalmente, como son de 9 voltios, podemos apreciar que este marca 10
Entonces, una batería agotada marcará 5, 6, entonces ya va a marcar el voltaje mucho menor, ¿no? Entonces, incluso en estas baterías viene marcado, ¿no? La polaridad de la batería, aquí dice negativo, con esta circunferencia aquí ubicamos dos puntos, ¿no? Las borneras, una bornera de un diámetro chico y otra es la de diámetro grande. La de diámetro mayor es el negativo y la otra chiquita es el positivo. Ahora muy bien, haremos un circuito eléctrico para realizar la medición del voltaje en una carga. Ahora continuando con la medición, hemos armado un circuito eléctrico. Aquí tenemos la fuente de alimentación, que es la batería, y tenemos una carga que es un foco incandescente de un auto. Entonces al foco incandescente, una de las puntas lo colocamos al polo negativo y del polo positivo sacamos a la otra punta y tendría que encenderse el foco. Ahora, para medir la tensión de la carga o del foco, ubicamos el tester que está en voltaje de corriente continua y está en la escala de 20 voltios, que está bien, porque este circuito, como dijimos, esta fuente de alimentación es de 13 voltios, marcó 13 voltios, entonces está bien la escala. Entonces nos procedemos a medir. Entonces el polo positivo a la bornera positiva y el otro a la bornera negativa, y como aprecian está marcando 11.12 voltios en corriente continua. ¿Por qué cayó? Porque si marcaba 13 voltios, porque ahora está consumiendo la pila, el foquito, ¿no? Está haciendo un consumo de corriente y por ende el voltaje hace una caída de voltaje. Recapitulando un poco lo que hicimos en la práctica, medimos el voltaje en corriente alterna. Yéndonos un poco a la teoría, en un eje cartesiano tenemos el voltaje en corriente alterna en función del tiempo. Con el tester, con el multímetro digital, hicimos una medición de 220 voltios en corriente alterna con una frecuencia de la red de 50 Hz. ¿Qué significa eso? Que es una señal sinusoidal que va cambiando de polaridad, de positivo a negativo, así hasta el final, todo el tiempo que estemos midiendo. Esta señal con el tester no nos muestra esta variación. Como la frecuencia en la cual va variando de positivo a negativo es tan rápida, la frecuencia es 50 Hz por segundo, entonces los 220 voltios nos da una señal, una medición directa en el tester. Solo podemos observar los 220 voltios medidos en corriente alterna. Ahora muy bien, solamente para conocimiento general, no se utiliza en los automóviles. Sabemos que se utiliza una batería automotiva que tiene 12 voltios en corriente continua. Si dibujamos un eje cartesiano, aquí tenemos voltaje, acá tenemos voltaje en corriente directa en función del tiempo. Efectuamos diferentes mediciones. Medimos una pila de batería que debería estar oscilando entre 1.5 voltios en corriente continua. Luego hicimos la medición de una batería que medía 9 voltios en corriente continua. Y si hubiéramos medido una batería automotiva, esta debería estar oscilando sobre sus 12 voltios en corriente continua. Esta es la señal que obtendríamos si hiciéramos la medición con un osciloscopio digital, que la señal es una línea constante. Ahora muy bien, también efectuamos un circuito eléctrico, ¿no?, en el cual utilizamos una fuente de alimentación que la podemos representar con el símbolo de una batería, una carga representada por un foco incandescente. La batería nos suministraba
La batería nos suministraba un voltaje de alrededor de 13 voltios en corriente continua, en la cual tenía una bornera positiva y tenía una bornera negativa. Ahora, muy bien, utilizamos un multímetro digital en el cual colocamos su selector en voltaje de corriente continua representada con un símbolo de una línea y una línea segmentada. Utilizamos una escala no superior a los 20 porque está marcando 13, entonces utilizamos en 20 voltios. Utilizamos dos borneras, una bornera positiva que conectamos a este punto y una bornera negativa representada en el tester con COM colocada en este punto. Eso es prácticamente lo que hicimos. La medición del tester o del multímetro digital se hace en paralelo a la carga para realizar la medición. Posteriormente vamos a hacer mediciones y vamos a aclarar esta medición, ¿no?, en paralelo del tester digital que se hace en las cargas del circuito eléctrico.